Es muy sencillo, solamente con publicar un post y darle a 2 clics, como os digo, a compartir. Si yo he seguido el grupo con la página o con el perfil personal, me sale. Es decir, yo estoy aquí y busco la palabra Zaragoza, ¿vale? Y aquí tengo la posibilidad de todo, ¿vale? Todo tal página. Me iría a grupos. Entonces aquí ya me saldrían los grupos que yo tengo, ¿vale? Yo sigo a todos estos grupos de Zaragoza, ¿vale? Y si no, saldría esto. Entonces me da la opción. Por ejemplo, este grupo, no lo tires. A ver si me da la opción. No, ahí me la ha seguido con el perfil personal. Pero en algunos, y este también, en algunos, como os comento, me lo puede seguir a través de la página, ¿vale? Que mi página pueda seguir ese grupo y pueda hacer compartir mi producto a través de la página o lo puedo hacer compartiéndolo con la persona, ¿vale? Entonces ahí ya depende de cada uno si su nombre quiere aparecer, ¿vale? O no quiere aparecer, si es negocio propio o se crea un perfil de una persona que no aparezca, que no sea su perfil habitual o su perfil personal, otro perfil, llámese X, ¿vale? Y que pueda hacer eso, poder comercializar los servicios o productos a través de una forma totalmente gratuita. Esto es un truquito que os comento que puede estar interesante. ¿Qué más vemos? Instagram. Como todo el mundo, conoceréis Instagram. ¿Qué tipo de actuación puedo realizar? Es similar, o sea, las campañas publicitarias van de la mano de Facebook también, porque son muy similares. Y como habéis podido ver, Instagram se ha reconvertido en vez de ser una aplicación de imágenes, vamos a decir, imágenes de viajes, cosas súper, vamos a decir, no me sale la palabra ahora, con lugares bonitos, bien cuidada la foto, con un tratamiento, ¿vale? Se ha ido a una forma que es un direct, ¿vale? 24 horas en los cuales esa imagen desaparece. Es decir, ya no tengo que cuidar tanto la imagen, pueden ser vídeos cortitos de 10 segundos, es decir, han cambiado. Pero, ¿qué hace Instagram? ¿Cómo monetiza su aplicación? Cada cuatro historias de tus seguidores aparece un anuncio de publicidad. Entonces nosotros podemos aparecer tanto como seguidor sin tener que invertir en publicidad o en publicidad pues ofertando un servicio o un producto. Que os voy a enseñar aquí, ¿vale? Una campaña, yo creo que también conoceréis todos, bueno, una campaña, un perfil, Northwick, ¿vale? Son unas gafas, pero aquí es lo que os digo. Su imagen de marca no son las gafas. Ellos, como veis, aquí esta imagen no demuestra unas gafas, sino es una imagen que refleja lo que ellos ven a través de esas gafas, que es paisajes, algo bonito, o por ejemplo, pues aquí, pues los acuerdos de patrocinadores que tienen con motos. Esto entraremos luego también. Te regalamos un iPhone 12, lo veremos un poquito más adelante, que es a través de una campaña de sorteo, tengo muchísimos más me gustas, muchísimos más seguidores, sin tener que hacer una inversión más grande. Y como podéis ver aquí, pues modelos que no se enfocan solamente en sus gafas, sino que se enfocan en lo que es la persona y todos sus, por ejemplo, esta imagen sí que es clara y concisa, que están vendiendo una gafa o la de abajo, pero están mezclando lo que es imagen de marca con lo que quieren demostrar a la sociedad, que si llevas ese producto puedes hacer todas esas experiencias que a la gran mayoría de la población nos gusta y nos parecen atractivas. Tenemos Twitter, otra aplicación, otra red social que nos proporciona mediante unas restricciones. Aquí tenemos unas restricciones de palabras que podemos introducir, que está un poco más en el aspecto de noticias. Ahora mismo, por ejemplo, el expresidente, bueno, presidente de Estados Unidos, Trump, era
una de las personas que se comunicaba a través de esta aplicación. Daba a conocer sus expresiones, lo que él pensaba respecto a todas las elecciones o su día a día, lo expresaba directamente a través de esta aplicación. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues contactar con otros negocios locales, ver qué tipo de clientes o periodistas nos pueden hacer esa difusión. También se pueden hacer anuncios. Yo es una aplicación que no controlo tanto como pueda ser Facebook o Instagram, pero también tiene su reconversión para el mercado. Aquí, por ejemplo, vemos, os pongo otro ejemplo, Volkswagen Adauto Motor, ¿vale? Es un concesionario que aquí, por ejemplo, concienciación de marca. ¿Qué quieren expresar? Lanzamos una nueva campaña. ¿Para qué? Para donación de alimentos. No es un negocio, no es su forma de obtener un dinero, pero sí que le está haciendo una identificación de marca. Está diciendo esta persona, o sea, esta empresa está colaborando con la sociedad, abre muchísimas puertas para la venta. O, por ejemplo, esta que es mucho más comercial, esta imagen, pero el que nos muestran en esta imagen en pocas líneas, nos demuestran un coche en el cual nos puede resultar atractivo y pueda generar una compra. ¿Por qué? Porque están añadiendo un texto, están añadiendo unas imágenes y están añadiendo unos hashtags que hacen que nuestra publicación se posicione si cualquier usuario está buscando esas palabras, ¿vale? En el buscador. ¿Qué vemos también? Otra red social, LinkedIn. Para mí es si somos un sector que trabajamos con empresas o que buscamos trabajar con empresas, lo más importante para mí es esta red social. No solamente como página, porque no sería solamente como página, sino como perfil personal para poder contactar con altos directivos de una empresa o con soy una empresa que me dedico a ofrecer sistemas de mejora continua en un proceso productivo, pues entonces igual tendría que contactar con el gerente o con el jefe del departamento de compras y entonces a través de esta red social podemos ver tanto su currículum como en qué empresa está trabajando y buscar la posibilidad de contactar con él por la red social porque es más cercano, es tú a tú, no es llamar directamente a la empresa, sino ya sabes, nombre, apellidos de esa persona, contacto que puedes hacer con ella y entablar una conversación para realizar una colaboración. No una venta directa, sino una colaboración. Porque si entramos en LinkedIn y no ofrecemos, o sea, tenemos que ofrecer algo a cambio para que puedan comprar nuestro producto. Aquí, como todos conocéis, somos de Aragón. Saika, una gran empresa, tiene en su página 39.703 seguidores. Es un gran grupo empresarial y, por ejemplo, las publicaciones que están realizando, como os he enseñado antes en Volkswagen, nos dicen, pues, la concienciación es clave para frenar la pandemia. O sea, la publicación fijada que tienen es, vamos a frenar la pandemia, vamos a tener 2 metros de separación, vamos a tener hidrogel y vamos a llevar mascarilla. En una sola imagen Saika ha demostrado lo que es capaz de realizar. ¿Y cómo? Con su fundamental modelo de negocio. Está incluyendo todo, el cartón. Entonces, en esta imagen nos está expresando su imagen corporativa y qué tienes que hacer con la pandemia. Son campañas de marketing que tenemos que intentar con nuestro producto o servicio asociarla. ¿Para qué? Para que nos cree una imagen de marca que la sociedad esté coherentemente y la desarrolle realmente como queremos, ¿vale? Aquí podemos ver, hace mucho hincapié no en sus productos o servicios, pero sí que en una imagen de marca, pues lo mismo, pues ayudando, viendo cómo pueden realizar. Esto es, por ejemplo, una imagen de trabajo en equipo, es decir, quieren mostrar su imagen de marca antes de vender un producto o servicio. ¿Se puede hacer? ¿Es una forma recomendable? Sí, porque para ellos ya tienen un departamento comercial para hacerlo, pero estamos hablando de una gran empresa, no una pyme, ¿vale? Pero sí que, como os comento, sí que se puede hacer en ese sentido esa forma de hacer.
Y aquí entraríamos a la nueva red social, TikTok, ¿vale? Es una de las nuevas redes sociales, seguramente si tenéis Instagram o Facebook, es una red social que lo que hace es posibilidad de editar vídeos de formas que hacen que su público objetivo, en este caso, jóvenes de entre 16 a 24 años de edad, puedan tener muchos me gustas, mucha repercusión en sus redes, siendo creativos. Esta aplicación es ser creativo. ¿Qué es lo que pasa? Que para una empresa también se están implementando, como hace Instagram o Facebook, anuncios para creativos para obtener esos usuarios o si mi público objetivo serían gente de 16 a 24 años de edad o que en un futuro fueran consumidores de mi producto o servicio, tendría que hacer campañas de publicidad en esta plataforma. Os pongo también un vídeo para que veáis cómo se utilizaría esta plataforma. No me deja. A ver. Un momento, que sí, no me salía el ratón. Ayo, skirt check. 1, 2, 3, funk it. My darling, I love you, 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 I love you. The motherfucking Eagle Double G. Yeah, hey Julie, heard you got that drip, 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 drip. Yes, something for my wrist, 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 wrist. Paparazzi sound like click, 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 click. Nikon, I'm an icon like Will Smith kid. Yeah, me. Como habéis podido ver, son vídeos. Me ha entrado esa hambre de ver la hamburguesa en este sentido, pero son vídeos que son apetecibles, son creativos, demuestran lo que quiere transmitir a nuestro público objetivo, pasiones de nuestro negocio, lo que nosotros estamos viviendo día a día, lo podemos mostrar y editar en vídeos mediante esta aplicación. Como os he comentado, no se ha introducido YouTube porque lo veo demasiado profesional, pero que sepáis, o sea, todas las aplicaciones se están reconvirtiendo de redes sociales a sector audiovisual, no solamente en imagen, sino que demuestren una experiencia en tema de vídeos, no solamente en imágenes. Se está reconvirtiendo a ello, vídeos cortitos de entre 10 segundos a un minuto que demuestren todo. Si ya nos llevamos a vídeos largos y demás, no entraríamos en ese público objetivo para poder abordar este tipo de campañas que querríamos realizar en nuestra aplicación, en nuestro negocio que llega. Remarketing. ¿Qué es el remarketing? ¿Qué es lo que están haciendo conseguir unos clientes o aumentar las ventas? Pues a través del remarketing. ¿Qué es? ¿Alguna vez habéis visitado un producto, un viaje, un vehículo, vamos a decir cualquier producto que nos hemos interesado a través de Google o a través de cualquier página web o red social, ¿vale? Y entonces cuando entramos a las redes sociales nos aparece por arte de magia el producto que hemos visto anteriormente. Es decir, el remarketing lo que consiste es en crear campañas de anuncios personalizados, por lo que existió y se dio la ley de protección de datos, las cookies, para decir, si tú has entrado en mi página web, yo sé que tú has entrado en mi página web. Entonces esos usuarios, ¿vale?, que han visitado mi web o la e-commerce, es decir, la web, no vendemos directamente a través de ella, sino tenemos que entrar a hablar una conversación con el cliente, la e-commerce,
podemos hacer ventas sin que el cliente tenga una conversación B2B con nosotros, ¿vale? B2B quiere decir que tengamos una relación pues a través de correos o a través de otros medios de comunicación que podíamos obtener, ¿vale? ¿Qué es lo que produce esto? Incrementar el ROI, incrementar lo que es nuestros beneficios. ¿Cómo lo hacemos? Pues el cliente potencial, por una búsqueda en Google o porque han visitado nuestra página web, abandonan esa página web, es decir, no han decidido finalizar la compra, pero se le persigue a través de sus redes sociales, le aparecerán anuncios que nosotros habremos diseñado, ¿vale? Para que el cliente, como tiene esa necesidad o como se ha interesado en nuestro producto, pueda volver a nuestra página web y realizar la compra. Es decir, a todos nos habrá pasado que hemos entrado en la página web y hemos visto un producto y habéis dicho, bueno, ahora no, ya me lo compraré. Pues en ese sentido lo que se hace es, si te lo vas a comprar porque lo vas a querer, por lo menos hazlo en mi tienda o en mi, vamos a decir, página. Sorteos muy interesantes. En redes sociales es una de las formas más interesantes que podemos llegar a obtener muchos me gustas, muchos seguidores de nuestros productos o servicios. Si realizamos sorteos de cualquier cosa, la inversión es muy baja. Podemos hacer colaboración con cualquier tipo de empresa colaboradora para que tanto os dé compartir gastos del sorteo que vayáis a hacer y que sigan a las dos cuentas y tengan, pongan un comentario hablando, nombrando a 3 amigos y podrán conseguir podrán participar en el sorteo. El aumento de seguidores con estas estrategias es muy, muy alto, pero muy alto. Entonces, si tenéis redes sociales y tenéis posibilidad de hacer un sorteo de lo que sea, sería muy interesante porque tiene que ser también el sorteo de algo, vamos a decir, pues si puede ser relacionado con vuestro producto o servicio o podría ser cualquier producto que sea llamativo. Lo que hacen mucho, pues, sorteo con teléfonos móviles, sorteos de viaje, sorteos incluso, no sé si pudisteis ver, se sorteaba una caravana que tuvo una repercusión viral de que llegó a esa aplicación llegó a conseguir en menos de 2 semanas 5 millones de seguidores. Estamos hablando, y la publicación, unas cuantías muy, muy altas de me gustas en la publicación. Es decir, con los sorteos, si son atractivos y podemos mirar esa incidencia, podemos hacer que aumente nuestro número de seguidores para luego crear un material que subamos a nuestras redes sociales que sea atractivo para esos posibles clientes. ¿Cómo podríamos hacerlo? Por ejemplo, el sorteo, como se estaba comentando, aquí Rack pues, dio entradas VIP, ¿vale? Para un sorteo de un tramo en Zaragoza. Pues sorteó 10 entradas dobles VIP, ¿vale? Para ese evento. También se pueden, como os he dicho, también viajes, eventos. ¿Qué es lo que supuso? Pues una publicación que normal de Rack no tenga tantos likes, pues supuso que en Facebook tenía 552 me gustas, en Instagram tuviera 2.270 me gustas con unos comentarios bastante amplios, y luego en Twitter lo mismo, tenía muchos likes. ¿Y qué es lo que supuso eso? Pues un incremento, la marca, el sorteo, seguidores nuevos, ¿vale? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues tengo que ofrecer una participación multi-day a los usuarios, habilitando la participación a una misma promoción a través de diferentes redes sociales, ¿vale? Es importante explicar esta dinámica a través de unas bases legales claras, ¿vale? Hay que explicar cómo se va a hacer el sorteo. Pero si buscáis en Google, hay aplicaciones gratuitas que nos harían el sorteo,
no son capaces de coger todos los comentarios para hacernos el sorteo de la persona que es y consultar todas las bases legales. Simplificar los procesos de gestión de la promoción, como os digo, por ejemplo, aquí nos dice la herramienta sorteo multi-rate, ¿vale? Que te permite recopilar toda la información, ¿vale? Unificar la mecánica de participación del sorteo en todas las redes sociales, mantener una guía de estilo coherente, es decir, la imagen tiene que ser coherente para todas las plataformas, como veis, en cada una de ellas se usa un formato diferente, y adecuar los permisos para la difusión, ¿vale? ¿Qué nos dice también? Nos dice que tenemos que mantener un contacto directo y personalizado con los ganadores del premio. ¿Para qué? Para que ellos después suban a sus redes sociales toda la participación en esos eventos y todavía ese sorteo y esa campaña que nos ha promocionado y nos ha hecho conseguir unos seguidores bastante amplios con los me gusta, pueda seguir después del sorteo una interacción de esas personas ganadoras y de su círculo de amistad. Terminamos redes sociales y empezamos con una de las bases que para mí me parece que para una gestión de vamos a decir, una tiendecita, estaría bien solamente en el apartado de ventas, de CRM, poder recopilar esa información, y ya el ERP es muy conjunto que podemos gestionar. ¿Qué son este tipo de herramientas? Son herramientas que nos sirven automatizar nuestros procesos de seguimiento de clientes, de producción si tuviéramos una producción, de gestionar la contabilidad, gestionar la logística. Pero vamos a ver un poquito más el CRM, ¿vale?, que el ERP, porque el ERP es, vamos a decir, un abanico de todas las partes de la empresa, y el CRM nos centralizaríamos un poco más en lo que es el marketing, las ventas, el soporte y los pedidos. Es decir, tener una aplicación que podamos saber cuánto stock tenemos de este producto o si tengo que hacer un presupuesto que lo pueda hacer en 5 minutos en vez de tener 20 minutos, porque ya tengo todo automatizado y entra un cliente y sé qué partidas le tengo que asignar explicadas y no lo tengo que hacer con cada cliente de uno en uno. Podemos automatizar el presupuesto y así poder ser más productivos a la hora de generar valor en nuestro negocio. Aquí os voy a poner un vídeo de una herramienta explicando cómo se ejecuta durante 3 minutitos. Es un ERP normal, ¿vale? Pero para que conozcáis cómo hay muchos ERPs, pero para que podáis A3ERP dispone de un cuadro de mandos que a simple vista muestra el estado de tu negocio. Estos indicadores son personalizables, pudiendo añadir los que requiera tu empresa o definirlos por perfil de usuario. A la izquierda hay un menú para acceder a las diferentes opciones. Por ejemplo, en ficheros encontrarás las categorías de clientes, proveedores, artículos o tarifas. En ventas, pedidos, albaranes o facturas. O en cartera, las opciones para gestionar cobros y pagos. Además, hay un buscador que te permite acceder a cualquier categoría por búsqueda semántica. También en la parte superior, A3ERP tiene un menú con múltiples herramientas, como selección de empresa, importación y exportación de datos o comprobación de la base de datos. Puedes configurar perfiles de seguridad por usuario y el comportamiento de la aplicación por defecto, formas de pago, tipos de IVA, idioma de facturación, tarifas. Además, al tener la contabilidad integrada, puedes definir las cuentas a las que se asignará cada asiento que la aplicación genere automáticamente. Veamos ahora cómo funciona un circuito básico de venta. Primero damos de alta a un cliente nuevo. Rellenamos los datos. Al grabar la ficha, aparece una propuesta de cuentas contables asociadas al cliente que podemos modificar. Ahora vamos a hacer un pedido de venta. Buscamos el cliente. En la cabecera por defecto aparecen los datos definidos en el alta del cliente. En líneas, indicamos los productos que quiere comprar. Como vemos, las columnas de datos pueden modificarse fácilmente para que nos sea cómodo trabajar. En pie, se muestra el resumen del pedido y podemos, por ejemplo, añadir portes, generar anticipos o editar el detalle del IVA.
Vamos a crear el albarán de este pedido. Buscamos el cliente y clicando en servir, vemos los pedidos pendientes. Podemos servirlo de forma total o parcial. También podemos facturar el pedido directamente. Si entramos en la factura, vemos que tiene la misma estructura de datos que el pedido y el albarán. En cabecera podemos ver los apuntes contables y vencimientos generados de forma automática. Para cobrar, podemos hacerlo desde el mismo punto de factura o bien desde la opción Gestión de cartera. Buscamos el cliente y aparece su vencimiento pendiente. Simplemente lo seleccionamos para abrir una pantalla de confirmación del cobro. Si, por ejemplo, no lo cobramos en su totalidad, se generará un nuevo vencimiento por el importe restante. Controla tu negocio y agiliza los procesos con A3 ERP. Solución. Vale, aquí hemos visto, es un ERP, ¿vale? El CRM es gestión de las aplicaciones, o sea, de nivel de ventas, de marketing, campañas, ¿vale? Entonces, sí que podríamos gestionar. ¿Por qué? Porque vamos a tener una base de clientes. Vamos a poder lanzar campañas de, por ejemplo, ahora viene Black Friday, pues tenemos estos descuentos en nuestros productos o te puede interesar este producto. Una personalización, un generar con el cliente una confianza, ¿vale? Y luego seguir consiguiendo oportunidades con nuevos clientes. Y como os he dicho, facilidad a la hora de poder gestionar nuestro tiempo, ser más productivo, ¿vale? Es una herramienta que yo considero que habría que instalar en todas las empresas, pymes y autónomos, ¿vale? De todos los negocios. ¿Qué es lo que hay? Hay muchas aplicaciones o CRMs o ERPs de muchísimas empresas ofertando. Hay que mirar pues las necesidades que tenemos en cada negocio para asignarle. Por ejemplo, Zoho es una de las aplicaciones más sencillas, intuitivas que podemos desarrollar. Me parece que es gratuito hasta 40 clientes, una cosita así. Entonces, 40 clientes firmados. Entonces, tenemos posibilidades de probar diferentes plataformas y luego el coste mensual no suele ser muy alto y mucha información que vamos a tener, facturas y demás, también lo podemos integrar en el ERP, ¿vale? Luego entraríamos en el nivel que la pandemia nos ha hecho resurgir. O sea, estas empresas están viendo que su modelo de negocio cada día va mejor gracias a la pandemia. Ahora mismo en Aragón, pues el cierre que ocasiona a las 8 de la tarde los restaurantes, pues hace que Glovo, Deliveroo, Uber Eats, Just Eat estén ganando una masa de acción de la población para que les envíen a sus domicilios las cartas de los restaurantes. ¿Qué han hecho los restaurantes o qué se debe hacer de los restaurantes? Unirse a estas serie de plataformas. ¿Por qué? Porque nos gestionan o nos dan la posibilidad de enviar un producto que no tendríamos las herramientas normales si no contratáramos a una persona que llevará el producto a realizarlo. Por un coste que no es muy alto, nos permiten llegar a muchísima más clientela de lo que estábamos llegando abriendo solamente la persiana de nuestro restaurante. Es decir, estamos ya llevando a un nivel de concienciación ciudadana, que tampoco es algo malo, pues poder cenar de un restaurante que nos gusta o de un bar que nos gusta sus productos. ¿Qué es lo que nos lo podemos llevar? Que también está funcionando muy bien. Llevarnos, si estamos vendiendo un producto, pues a través de correos, Seur, DHL, cualquier compañía, la posibilidad de llevar nuestros productos que ha comprado nuestro cliente a esos clientes de una manera inmediata, en menos de 24 o 48 horas, poder recibir el cliente y que esté satisfecho con la calidad de nuestro producto que le hemos vendido y por la calidad de envío, porque nos la van a asociar a nuestro servicio, ¿vale? Porque nos están comprando a nosotros. Entonces tenemos que decidir con qué empresa podemos desarrollar este servicio. ¿Qué es lo que tiene? Desventaja, un coste, pero es una desventaja
que se convierte en virtud, porque sería una venta que no hubiéramos realizado y sin embargo sí que estamos realizando, ¿vale? Igual el margen que tenemos es inferior al margen que nos pudiera quedar en la tienda, pero en la tienda también tenemos que contar los gastos que tendríamos que asociar al alquiler, personal y demás, ¿vale? Entonces aquí os he puesto también pues, un link, ¿vale? Para comparar precios con diferentes empresas de transporte, ¿vale? Mi experiencia, correos, puedes llegar, si eres una pyme o un autónomo, puedes llegar a un acuerdo con ellos para que den unos presupuestos más bajos a lo que se realizaría un particular, ¿vale? Por ejemplo, AliExpress tiene un acuerdo con correos que el coste de envío van a volúmenes, van a peso y a volúmenes, por eso podemos comprar una cosa por 10 céntimos y que nos llegue a casa, ¿vale? Vemos también, muy interesante, me parece, lo descubrí hace 2 o 3 semanas, me parece una de las innovaciones del mercado y que deberían hacer una gran difusión, y si somos empresa y vendemos productos, tendríamos que estar aquí. Pues Correos lo que ha hecho es crear un Correos Market. Como antes estábamos hablando en Marketplace, ¿vale? Correos ha creado un Market, que es decir, yo, como vamos a decir, vivo en el Somontano y tengo una pequeña bodeguita y vendo vinos a través de internet, pero no vendo los vinos que yo querría. Y siempre tengo muchísimos clientes que siempre pasan porque me conocen ya de muchos años y siempre pasan por ahí y cuando vienen pues se llevan todo el vino. Pues ahora, porque nosotros no tenemos servicio de e-commerce, pero tenemos la posibilidad de aparecer en este marketplace, que sí que nos van a cobrar una comisión, que sí que nos van a gestionar estos gastos de envío y demás, pero podemos aparecer en una página web y vender nuestros productos. Es decir, por ejemplo, conseguir productos exclusivos y pues, por ejemplo, aquí las cervezas artesanas, pues siendo que no podríamos conseguirlas de una forma habitual, ¿vale? Porque tendríamos que ir a adquirirlas a esa zona, pues podemos tener productos muy exclusivos de forma realizada artesanalmente y que cualquier usuario pueda vender y pueda comprar estos servicios. Me parece que es una estrategia de correos muy buena, porque está dando el servicio al pequeño productor que realiza un producto de calidad diferente, que da un valor añadido a la sociedad, porque es muchísimo más artesanal que una producción en masa de las tiendas o supermercados que estamos acostumbrados o que nos ha hecho la sociedad acostumbrarnos a poder obtener productos, sí, más caros, pero más personalizados, más mirando ese lado de artesanía, de producto local. Entonces, si tenemos una tienda local, saber que tenemos la posibilidad de vender moda, vender artesanía, vender productos del hogar, vender salud y belleza, vender alimentación y vender bebidas. O sea, gracias a esta aplicación, pues nos está pudiendo llegar a un mercado objetivo que no seríamos capaces de llegar, porque el nivel de tráfico de esta página no se puede comparar con el nivel de tráfico de la página que podríamos tener nosotros, aunque tuviéramos una e-commerce y pudiéramos vender online. Entonces, estamos disgregando el negocio, estamos llegando a muchísimas más personas y podríamos subir el precio o que nuestro beneficio se disminuyera, pero como os he comentado antes, aunque mi beneficio sea un poquito menor vendiéndolo a través de este marketplace, es mejor vender, aunque tenga un beneficio más bajo, que no vender. Vamos a tener unos beneficios a futuro muchísimo mayores. Entonces, era una de las herramientas que me ha resultado interesante poderos mostrar. Otra aplicación que yo con mi empresa anterior de eventos utilicé y no fueron mal, ¿vale? Es un público objetivo
desde los 14 a los 30 años, ¿vale? Pero es interesante porque llegas a esas personas y puedes llegar a los hijos de posibles compradores y no son ellos el mercado objetivo. Y tiene un coste cero de nuestro producto o servicio. ¿Qué es lo que supone este tipo de servicio? Es contactar con el Carnet Joven Europeo de Aragón y ofertar tu producto o servicio como una promoción. Es decir, aquí lo que hacen es, por ejemplo, un vale descuento de 35 euros para en la Delicias Visual para poder obtener ese descuento cuando vayas a adquirir tus gafas. Aquí tenemos otra tienda de gafas, tenemos karting de plaza y tenemos, pues ahora mismo, pues Cines Aragonia, bajada de 20% del coste del producto. Naturdalia, o sea, el forfait de invierno de esquí nórdico, pues más barato. Entonces, es algo, una promoción que estamos haciendo, que sí, que tenemos que aplicar una promoción, pero es una campaña comercial que estamos haciendo a través del Carnet Joven Europeo de Aragón para un público objetivo y no tiene un coste para nosotros más que aplicarle el descuento a esa persona que tenga este carnet joven con solamente rellenar una ficha, mandar una imagen a Carnet Joven Europeo de Aragón y tener la posibilidad de colaborar con una entidad aragonesa y que tengan unos beneficios de los clientes, y esto, poder colaborar con el Carnet Joven Europeo de Aragón, se puede difundir por redes sociales y podemos hacer una campaña a través de esta plataforma, ¿vale? ¿Qué vemos también? Descuentos y promociones. Tenemos que tener, somos una empresa, cualquier tipo de empresa, se ha instaurado en la sociedad española, que hace 20 años no sabíamos ni pronunciar Black Friday, ahora mismo son 3 semanas de descuentos sin descanso. Por ejemplo, yo que conozco a gente que trabaja en Barrabés, es el momento del año que más carga de trabajo tienen, ¿vale? ¿Por qué? Porque aunque no estés descontando el valor real de tu producto, hay un afán de consumismo en estas 2-3 semanas antes de las Navidades que provoca que el nivel de ventas y la facturación de nuestra empresa sea algo increíble. Y hay que aprovecharse de crear unas campañas de publicidad referente al Black Friday en productos o servicios que a nosotros veamos que sean óptimos para poderle realizar ese descuento, pero que realmente podamos llegar a un nivel de población, lo dicho antes, descuentos y promociones, siempre las tiene que haber, o sea, siempre es un gancho comercial para personas. No sé, el otro día estaba hablando una persona que se compró una tele que valía, que tenía un descuento de 900 euros, que en vez de valerle 2.600 euros, le costó 1.700 euros. Y yo le dije, ¿para qué te has gastado 1.700 euros en una tele de 8K, de tal? Me dice, pues porque estaba rebajada 900 euros. Y yo le dije, vale, pero para tus necesidades, tener una televisión de 8K que no va a servir en tu día a día porque ningún programa de televisión o ninguna serie de Netflix o otra plataforma vas a ver en 8K, y me dijo, bueno, pero tenía 900 euros de descuento. Entonces, en el nivel de población tenemos que saber mucho que si le estamos vendiendo que tenemos un descuento en nuestro producto o servicio, se van a lanzar a comprarlo y van a ver que han tenido una ganga y se van a sentir bien con ellos mismos de que han conseguido una ganga y que son los mejores. Entonces, siempre es bueno, siempre, o dependiendo de las circunstancias, habría que analizarla, es bueno poder ofertar descuentos y promociones, ¿vale? ¿Qué más vemos? Es un estudio y os he puesto, porque en el programa de Aragón Televisión, si tenéis una tienda o un localcito, es muy bueno generar expectativas con nuestro escaparate. O sea, el 30%, esto es un
un post que nos dice que el 30% de las compras son generadas por un buen escaparate. Es verdad, si es con lo que os he comentado, si gestionamos una imagen de marca atractiva, diferente, o sea, diferente a lo que teníamos, si podemos pintar el escaparate o la parte de fuera del escaparate, darle o cambiar el escaparate cada 15 días y mostrar a nuestros posibles clientes un dinamismo, un rejuvenecimiento de nuestro local, algo diferente que ser un escaparate soso que no aporte, que no demuestre nuestra identidad de marca, nos reducirá las ventas. Pero si hacemos esos cambios en el escaparate y más en estos tiempos, podemos ver muchísimo más interés en las personas que quieran entrar en nuestra tienda, incluso que hagan cola para poder entrar en nuestra tienda. Tiene que ser algo atractivo, ¿vale? Aquí os he puesto un programa que están echando ahora mismo en Aragón Televisión, ¿vale? Que es de tema de escaparates, que pues reforman el escaparate y la tienda por el interior lo que son los productos y por el exterior lo que es fachada, adornan un poquito sin tener que destinar una gran inversión, y los cambios que suponen es más de un 30 o un 40% de las visitas que tenían en su negocio al hacer la reconversión o al darle una nueva imagen corporativa a ese escaparate, ¿vale? Y luego lo que todos sabemos, y lo que todos tenemos que hacer bien para conseguir ventas, que es una comunicación efectiva. Todo el mundo lo sabe, que si comunicamos bien, sabemos mandar un mensaje a ese remitente de una forma directa y clara, vamos a conseguir que ese cliente nos contrate, ya sea producto o servicio. Vuelvo a decir, si esa comunicación es a través de personalmente, pues las recomendaciones que nos dan es que hay que mirar a los ojos del cliente, hay que utilizar un lenguaje corporal idóneo, emplear un mensaje claro y conciso, sin irnos por las ramas para intentar vender, utilizar los cumplidos de vez en cuando, porque no hay persona que le den cumplidos o que haga a la otra persona, vamos a decir, enriquecer su figura. A eso todas las personas están de acuerdo de tener ese feedback y estarían más predispuestos a obtener la venta. Por ejemplo, se prueba a alguien en una tienda la ropa, pues que la dependienta le diga qué bien te queda, pues eso son cumplidos que benefician luego para que esa clienta pueda adquirir ese vestido. Emplear un tono de voz adecuado al contexto, pues tendríamos que no estar desarrollando una mala praxis de gritar y demás, ¿vale? Y ser empático, escuchar de manera activa, respetar turnos, todos lo sabemos. E incluso esto es una comunicación efectiva a través de una relación personal y en directo. Si fuera a través de teléfono o fuera a través de correo electrónico, tendríamos que añadir una forma de interactuar con emoticonos. Es una forma, dependiendo del trabajo, que favorecería pues a que la persona que está recibiendo ese correo sea más interesante, le sorprenda, vea que eres una persona creativa que se puede ejecutar. Habría que mirar también el negocio en el cual se desarrollaría. Y luego, pues aquí hay un aspecto fundamental que podemos obtener, ahora este año ya se han otorgado, que es el sello de responsabilidad social corporativa de Aragón, ¿vale? Es un sello que se lleva dando varios años, que podemos solicitar tanto como pyme como autónomos, y que certifican que soy una empresa o un autónomo que comprendo socialmente mi negocio, que desarrollo mi negocio o intento desarrollar mi negocio con unas pautas socialmente responsables. Es un mérito que además el Instituto de Aragones de Fomento con el Gobierno de Aragón hacen esta entrega de este sello, que si tenemos un local físico o una oficina, significa que nosotros estamos dando este mérito o sea, estamos otorgando ese mérito porque somos
responsablemente sociales con la empresa y con la sociedad, ¿vale? Y ya por último os quería dar este ejemplo. Me parece que es una forma muy buena que ha tenido la empresa Alto Aragón, ¿vale? SIFA, ¿vale? Que la firma Ostense Cabreros y Hijos cambia la cena de Navidad de sus 380 trabajadores por vales restaurantes para gastar en restaurantes de la zona. Es decir, han incentivado, han visto que no podían ejecutar la cena de Navidad y en vez de ahorrarse ese dinero han sido socialmente responsables y han dicho, pues vamos a colaborar con la sociedad, vamos a adquirir unos vales de 30 euros que se podrán gastar en todos los comercios de la zona, hosteleros de la zona que lo están pasando mal, y me parece que es una de las formas más efectivas que podemos hacer o que pueden hacer las grandes empresas para superar esta pandemia y con colaboraciones podemos hacer que todos nosotros podamos salir de una forma más fuerte y correcta. Y ya, como os he comentado al principio de la exposición, siempre dejo un ratito para que trabajemos y me gustaría que os replantearais estas preguntas que os voy a hacer. Son, como os comento, el que no siembra en tiempos, o sea, el que no siembra no recoge. Y si yo siembro en momentos como tan duros como pueden ser estos, como es la pandemia, en vez de pensar que voy a realizar, qué incertidumbre, voy a tener que cerrar, no, vamos a intentar luchar para poder sacar nuestros negocios adelante y para ello necesitamos invertir en cualquier forma diferente de realización de mi negocio como lo estaba haciendo antes, tomando todas las medidas oportunas sanitarias que nos exige el momento, analizando lo que puedo hacer o no puedo hacer en cada momento, pero intentar reinventarme, intentar probar cosas nuevas que algunas funcionarán, que algunas nos beneficiarán, pero la intención de todo emprendedor o de toda empresa es seguir creciendo y seguir pudiendo dar a los clientes la mayor satisfacción posible con nuestro trabajo.